¿Sí están viendo la presentación? Sí, profesor. Gracias. Sí, profe. Bien, entonces vamos a... les dije que el día de hoy íbamos a plantear un par de problemas. Creo que nomás va a ser uno, el otro nada más lo escribí. Y casi inmediatamente nos vamos a pasar a ver la parte de primera ley, pero ya para un volumen de control. Entonces, vamos a leer este problema, ¿sí? Dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene 50 kilogramos de agua a 200 kilopascales y 25 grados Celsius. El área transversal del émbolo es de 0.1 metros cuadrados. Se transfiere calor al agua, lo que ocasiona que parte de ella se evapore y se expanda. Cuando el volumen llega a los 0.2 metros cúbicos, el émbolo alcanza un resorte lineal, cuya constante del resorte es de 100 kilonewtones por metro. Se transfiere más calor al agua, hasta que el émbolo se eleva 20 centímetros más. Entonces nos piden determinar la presión y temperatura final, y luego el trabajo realizado durante este proceso. Y hay que mostrar el proceso en un diagrama PV, ¿sí? Entonces, ahí he dibujado los procesos, ¿verdad? La figura la dibujé después, debí haberla hecho antes, ¿no? Ahí está una figura, ¿sí? De un dispositivo cilindro émbolo, ¿sí? Entonces, ¿verdad? En el estado termodinámico 1 se encuentra con una presión de 250 kilopascales y 25 grados Celsius, ¿sí? Esto está como líquido comprimido, ahorita lo vamos a verificar. Entonces se le agrega calor, ¿sí? Se le agrega calor y es hasta que en el estado termodinámico 2 este volumen aumentó hasta ser 0.2 metros cúbicos, ¿sí? Eso es lo que nos dicen acá, miren. Cuando el volumen llega a 0.2, entonces en ese punto el émbolo alcanza el resorte, ¿sí? Ahí donde está el émbolo con líneas negras, pero discontinuas, ¿verdad? Una línea discontinua. En ese punto alcanza el émbolo, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí, dice que se le sigue aumentando, se le sigue suministrando calor. Entonces, esta sustancia que está aquí se sigue expandiendo. Pero a partir de este punto 2 que ya alcanzó el resorte, ¿verdad? Entonces, obviamente, el émbolo al desplazarse va a comprimir al resorte, ¿verdad? Y el resorte, pues, va a tratar de que no sea comprimido, ¿verdad? Y entonces se va a ejercer una fuerza sobre el émbolo, ¿sí? Esto va a pasar, ¿verdad? Los próximos 20 centímetros que el émbolo se desplace. Y eso me va a dar el estado termodinámico 3. Sí, el estado termodinámico 3. Entonces ahora me voy a regresar tantito para que veamos cómo se vería eso, ¿verdad? En un diagrama PV. En un diagrama PV, ¿verdad? Primero dibujo mi domo, ¿sí? En la parte más alta, pues le pongo su punto crítico, ¿sí? Dibujo una línea de presión de 250 kilopascales, ¿sí? Y luego otra línea de presión, ¿verdad? Que en este momento no la conozco. Por eso le puse ahí un signo de interrogación, porque hasta ahorita no he hecho el cálculo y no la conozco. No sé qué presión va a ser, ¿sí? Entonces el estado termodinámico 1 se encuentra aquí, miren, el estado termodinámico 1, ¿sí?
Aquí está dibujada una isoterma de 25 grados. Acuérdense que en un PV las isotermas vienen así, ¿verdad? Así, y acá está. Sí. No, perdón, esa isoterma baja hasta acá. Sí. La isoterma que está aquí en verde, sí, es la isoterma de la temperatura de saturación a 250 kilopascales. Eso lo podemos verificar en las tablas, ¿verdad? A 250 kilopascales la temperatura de saturación vale 127.41, ¿sí? Claro, entonces como nosotros estamos en la isoterma de 25 grados, ¿verdad? Porque esas son mis condiciones, 250 kilopascales y 25 grados, entonces por eso este punto en rojo tiene el punto 1, el estado termodinámico 1, y se encuentra como líquido comprimido, ¿sí? Se encuentra como líquido comprimido. Entonces dice que se agrega calor, ¿verdad? Entonces agregamos calor, ¿sí? Sí. Y cuando tengamos 0.2 metros cúbicos, ¿verdad? Yo lo voy a dibujar adentro del domo, el diagrama, pero posteriormente tenemos que verificarlo que efectivamente está en el interior del domo, ¿sí? Bueno, eso es relativamente fácil, corroborarlo, ¿verdad? Sí. De manera, bueno, pues el volumen 1 es fácil, ¿no? El volumen 1, es el volumen del líquido saturado a 25 grados, ¿verdad? Aquí están nuestros datos. Está como líquido comprimido, ¿sí? Como yo en las tablas no voy a encontrar esta presión, entonces me voy, ¿verdad? El líquido comprimido como líquido saturado a la temperatura correspondiente, que para nuestro caso resulta ser 25 grados Celsius. Entonces me voy, ¿verdad? A la tabla A4, 25 grados Celsius, y su volumen específico del líquido saturado vale 0.001003 metros cúbicos por kilogramo. Sí, ahí está. Ahí ya está. Déjenme abrir, voy a abrir el de las tablas para que estemos viendo las tablas. El libro del Cengel, la octava edición. Bien. Entonces seguimos aquí con con el apunte.
Estábamos aquí que habíamos corroborado, ¿verdad? El volumen del líquido saturado del estado termodinámico 1. Ahora, ¿verdad? Pues ese va a ser el volumen del estado termodinámico 1, ¿sí? Aquí lo que hice fue calcular el volumen físico, multiplicándolo por la masa, ¿verdad? Y da 50.15 litros, ¿sí? Posteriormente, el volumen 2, el volumen en el estado termodinámico 2, yo sé que vale 0.2 metros cúbicos, porque eso es lo que me da. Lo único que estoy haciendo aquí es convertir, ¿verdad? Que es el equivalente a 200 litros. Más que nada es para que tengamos un poquito más de idea, ¿sí? Bien, entonces el estado termodinámico 2 está aquí, ¿sí? Entonces les decía, en este punto es cuando ya alcanza el resorte, en el estado termodinámico 2. Pero como se sigue agregando calor, la sustancia se sigue expandiendo, ¿sí? Y entonces se empieza a comprimir el resorte, ¿sí? Entonces va a haber si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? De 1 a 2, ¿verdad? Como no había nada que restringiera al émbolo, ¿verdad? Pues se da a presión constante, o sea, los 250 kilopascales. Pero una vez que alcanza el resorte, ¿verdad? Pues el resorte tiene ahí una fuerza, ¿verdad? Va a ejercer una fuerza sobre el émbolo, ¿sí? Esa fuerza se puede calcular como la K del resorte por la distancia que se recorre. El dato que nos están dando de 100 kilonewtons es precisamente la K del resorte, ¿verdad? 100 kilonewtones por cada metro. Entonces yo puedo saber cuál es la presión que está ejerciendo el émbolo. Si yo divido, ¿verdad? La fuerza entre el área del émbolo. El área del émbolo, pues es un dato, ¿sí? Entonces con eso podría yo saber cuánto es esa presión que se está ejerciendo adicional a los 250, ¿sí? Ahorita, bueno, pues yo le puse que no la conocíamos porque no hemos hecho el cálculo todavía. Bien, entonces, ¿verdad? Ahora ya me voy a encontrar el estado termodinámico 3 se encuentra sobre esa línea de presión, ¿sí? Que ya es una presión diferente a la presión de 250 kilopascales, ¿sí? Ahora hay que verificar, ¿verdad? Yo dibujé aquí dos líneas, miren, una con una pendiente diferente de la otra. ¿Por qué? Porque es probable que el estado termodinámico 3 siga dentro del domo o caiga fuera del domo. ¿Sí? Existen esas dos posibilidades. Por eso es que las dibujé las dos. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Cómo puedo saber eso? Tengo que verificar con datos. Tengo que verificar con datos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Dice, el estado termodinámico, pues es lo que les estoy comentando ahorita en la figura. El estado termodinámico puede estar dentro del domo a la presión hasta ahorita desconocida o afuera del domo. Esto se tiene que comprobar. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Me gustaría preguntarles en este momento, ¿sí? De las cosas que hemos dibujado ahí, de lo que hemos hecho. Yo, profe, tengo una duda ahí en el de dónde salió el 3.1698 y Ajá, luego también la línea verde que baja de la depresión que desconocemos, eso también, ¿qué significa? ajá. Bueno, voy a poner mi cursor. Esta línea verde que baja aquí es la isoterma de la temperatura de saturación a 250 kilopascales, la isoterma de 127.41. ¿Sí? O sea, va así, mira, va así y luego se viene sobre esta línea de 250 kilopascales y luego agarra esta forma hacia acá del otro lado. ¿Sí? Y la que dice 3.1698 es la presión de saturación
a la temperatura de 25 grados Celsius. O sea, si yo dibujara una depresión de saturación mucho más acá abajo, ¿verdad? Su presión de saturación a 25 grados Celsius le corresponde 3.1698. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a la siguiente página donde hago otras cosas. Sí. Bueno, miren, yo nada más lo estoy dejando planteado. Yo lo que quiero es que ustedes lo resuelvan. ¿Sí? Eh, aquí, miren, voy a rezar aquí. Acuérdense que les dije que así lo íbamos a hacer. Bueno, por ejemplo, eh, primero necesito, ¿verdad? Primero que me están pidiendo es determinar la presión y temperatura final. ¿Sí? Entonces, pues eso no lo voy a saber casi hasta el final y el trabajo realizado. Primero que nada, ¿verdad? Las características en uno está, no hay problema. En dos, como está dentro del domo, primero tengo que calcular cuánto vale, ¿verdad? La calidad. ¿Cuánto vale la calidad en este punto? ¿Sí? Posteriormente, ¿verdad? Eh, y ya puedo saber ahí el volumen específico. El volumen específico en el punto 2 lo puedo calcular porque el volumen físico en metros cúbicos es un dato, lo sé, que son 0.2 metros cúbicos. ¿Cómo puedo saber el volumen específico? Bueno, pues eso 0.2 lo divido entre la misma masa, porque al final de cuentas esto se mueve el émbolo, hay un proceso de transformación de las fases, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Pues la masa sigue siendo la misma siempre, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Con ese dato de 0.2 metros cúbicos y lo divido entre la masa, ya tengo el volumen específico en el punto 2. El volumen específico en el punto 2. ¿Sí? Una vez que ya tengo esto, ¿verdad? Puedo calcular esta presión, ¿sí? Con estos datos que están aquí, ¿verdad? Primero puedo ver cuánta fuerza hay. La fuerza de un resorte es la constante del resorte por la distancia que se elonga o que se comprime el resorte, ¿sí? Me dan la constante del resorte, entonces aquí sustituyo, ¿verdad? Y sé cuál es esa fuerza. Si esa fuerza la sustituyo en esta fórmula de la presión, entonces ya sé cuánto vale la presión adicional, ojo, a los 250. O sea, esa presión que me dé ahí, se la tengo que sumar a los 250 para saber la presión desconocida. Una vez que tenga yo esa presión, ¿verdad? Que hasta este momento desconozco porque no la he calculado, entonces ya ubiqué esta zona de presión, ¿sí? Ahora, el punto 3 lo puedo saber pues, también, ¿verdad? También porque miren, este es el punto 2 donde alcanzó el resorte, ¿sí? Y lo va a empezar a comprimir, ¿no? Y el resorte va a ejercer una fuerza. Pero después dice que se desplazó 20 centímetros. Entonces, implícitamente me están dando este volumen, ¿sí? Que son los 20 centímetros multiplicado por el área del émbolo. Ese sería el volumen adicional para calcular el volumen 3. Sería 0.2 metros cúbicos más el volumen adicional, ¿verdad? Ese volumen adicional creo que son 0.02. 0.02. Porque si multiplico 20 centímetros, que son 0.2, por el área, que son 0.1, ¿verdad? Para que me den metros cúbicos, me da 0.02. ¿Sí? A eso le sumo este volumen 2,
Entonces el volumen 3 va a ser 0.22 metros cúbicos. Como la masa sigue siendo la misma, entonces el volumen específico 3 ya lo puedo conocer, ¿sí? Y una vez que conozca yo el volumen específico 3, lo comparo cómo es con el volumen que está aquí sobre la línea de vapor saturado, a la presión que haya yo calculado, ¿verdad? ¿Sí? A la presión que haya yo calculado. Entonces la comparo con este V sub G de vapor saturado. Si es menor, quiere decir que está dentro del domo. Y si es mayor, si este volumen 3 es mayor que este, entonces está fuera del domo. De esos datos depende, ¿sí? Y una vez que sepa yo si está dentro del domo, ¿verdad? Entonces va a estar a la misma presión esta que yo acabo de calcular, ¿verdad? Que hasta el momento es una presión desconocida. Y con eso ya calcularía yo cuál es la presión y cuál es la temperatura final, ¿sí? En el caso de que estuviera afuera, pues de todas maneras, a la misma presión y al volumen específico que me diera, si estuvo afuera, entonces me voy a sobrecalentado y veo qué temperatura le corresponde, interpolando, ¿verdad? ¿Qué pasa para calcular el trabajo? ¿Sí? El trabajo es interesante cómo lo podemos plantear, ¿sí? Vamos a plantear esto, ¿verdad? En un diagrama PV, ¿sí? Ahora, vean ustedes, ¿por qué? Bueno, una vez que el resorte esté ejerciendo una presión, ¿verdad? Pues obviamente no me puedo ir hacia acá arriba, ¿verdad? Porque no es a volumen constante, ¿sí? Tampoco sigue siendo a presión constante. ¿Cómo va a ser esa línea de presión? Pues debe ser igual al comportamiento del resorte, ¿verdad? Los resortes se comportan de manera lineal, ¿verdad? Aquí está. Esta es la ecuación, ¿verdad? El comportamiento de cómo se ejerce esa fuerza, ¿sí? Conforme el resorte se estira o se comprime, ¿verdad? Pues esta función es una función lineal, ¿sí? Por eso es que yo dibujé esta así, ¿verdad? Con una cierta pendiente. Sí, claro que aquí dibujé dos porque todavía no sé si está dentro o está fuera. ¿Sí? Bien, pero entonces eso ya, me voy a olvidar por un momentito del domo y voy a dibujar esto en un diagrama PV. ¿Sí? En un diagrama PV, ¿verdad? El estado termodinámico 1 es este, el estado termodinámico 2 es este, ambos conozco sus volúmenes, ¿sí? Y el estado termodinámico 3 es este, a la presión que haya yo calculado. Sumándole los 250 más la presión que calculé, va a ser esta presión que tengo aquí, ¿sí? En un diagrama PV, el área bajo la curva nos indica el trabajo realizado, ¿sí? En un diagrama PV. Entonces puedo sacar el trabajo, ¿verdad? Con esta área azul, miren, ¿sí? Con este rectángulo azul y después con este triangulito en verde, ¿sí? El área en azul, ¿verdad? El trabajo sería la presión de 250, ¿verdad? ¿Sí? Y hasta acá tengo un volumen 3. Sería el volumen 3 menos el volumen 1 físico en metros cuadrados para que me dé un trabajo, ¿verdad? En kilojoules, que es energía. Si aquí pusiera yo los volúmenes específicos, entonces obviamente me da kilojoule por kilogramo y me daría energía específica, ¿sí? Entonces depende qué ponga yo aquí, volumen físico o volumen específico. Volumen en metros cúbicos o volumen en metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Bien, entonces con esto ya puedo calcular el trabajo que está eh, que representa esta área que es un rectángulo azul, ¿sí? El trabajo es P por V, la presión por el volumen, ¿sí? Es un rectángulo de base delta V y altura la presión. ¿Cuánto vale la presión? Pues hasta ahí 250. Ahora, el área en verde. El área en verde es un triángulo, ¿verdad? Su base por la altura entre 2. Su base es delta V, ¿verdad? De aquí a acá.
O sea, sería el volumen 3 menos el volumen 2, ¿sí? Y la altura es este delta P de presión, que sería esta presión menos la presión de 250, ¿sí? La presión que resulte aquí, ¿sí? Y entonces ya con eso puedo calcular, ¿verdad? Ya con eso puedo calcular el trabajo. Si ya tengo, bueno, entonces ahora, ¿verdad? El trabajo es igual a esta delta P, ¿sí? Por, ¿sí? Por multiplicado por eh, no sé, sería delta B, que es la base, por la altura, que es la presión, y dividido entre 2, para sacar el área de este triangulito. Y finalmente, ¿verdad? El trabajo total, pues sería sumar, ¿verdad? El área de este rectángulo azul más el área de este triangulito, ¿verdad? Achurado en verde. Sí. Entonces, ese es el planteamiento de este problema. ¿Sí? Eh, bueno, yo ahorita damos 2, 3 minutos que ustedes vean, chequen, eh, pero ya quiero que ustedes lo hagan numéricamente, pues ya, con base a este planteamiento, con base a este planteamiento base. Profe, ¿y la suma de trabajo que obtenemos allá hasta el estado termodinámico 3 es el total? Así es, hay que sumar el trabajo con el área azul y luego el área en achurado verde, y ese sería el trabajo total. Profesor, Sí, entonces podríamos calcular el trabajo solamente del estado termodinámico 1 al 2, ¿no? Y no sé, del 2 al 3 solamente. mm, pues igual, si quieren por separado, ¿verdad? El triangulito que está hasta de 1 a 2 y luego de 2 a 3 y luego el rectángulo, los dos triángulos y el rectángulo, ¿verdad? Pero es lo mismo si me paso yo todo el rectangulito desde 1 hasta 3 y luego ya nada más calculo solito el pedazo de triángulo que está en la parte de arriba. Profe, en la parte en la que sacó el volumen 2, que le dio 0.2 metros cúbicos igual a 200 litros, 200 litros es el volumen físico, ¿no? Así es, Y para convertirlo en el volumen específico se dividiría entre la masa. entre los 50 kilogramos que es la masa para obtener el volumen específico. Pero cuando dividimos 200 entre 50, 50 es la masa, ¿no? 50 kilogramos es la masa. Cuando hacemos esa división, bueno, me da 4. 4 es 0.2 entre 50.
Sí, porque no, o sea que tú lo estás haciendo como si fueran 200. O sea, sí son 200, pero no se debe utilizar en litros, ¿verdad? Se debe utilizar en metros cúbicos. Entonces en metros cúbicos eso es 0.2 metros cúbicos. Entonces lo que en realidad debes hacer es 0.2 entre 50. ¿Sí? Y eso me daría 0.004 metros cúbicos por kilogramo. El volumen específico 2. Bueno, les voy a pedir que calculen, que ya hagan todos los cálculos, que le metan números, que calculen esa presión desconocida, calculen sus volúmenes. Creo que no es necesario calcular los volúmenes específicos, porque el trabajo lo puedo calcular con los volúmenes físicos en metros cúbicos. Sí. Una vez que sepa yo qué presión tiene aquí, entonces ya puedo ubicar cuál sería la temperatura final. Si está dentro del domo, entonces sería la presión de saturación, a la temperatura de saturación que nos dé esta presión, ¿verdad? Y si está afuera, pues entonces tengo un volumen específico y tengo una presión y me voy a sobrecalentado y seguramente que voy a tener que interpolar para saber cuál es la temperatura final. Y acá en el trabajo solamente lo que tengo que hacer es calcular los trabajos, ¿verdad? Sí. Aquí faltó ponerle el trabajo. Sí. Pero si en esta fórmula sustituyo, ¿verdad? La base por delta P y la altura, no, al revés. La base es delta B, delta del volumen, y la altura es delta de presión. Y ya con esto tengo el trabajo, ¿verdad? Acuérdense que el área bajo la curva, ¿verdad? Me representa el trabajo en un diagrama PB. Bien, vamos a pasar a otro problema más. Este ya nada más lo escribí porque este está muy fácil. Pero de todas maneras lo vamos a comentar. Sí. El problema dice que dos tanques rígidos están conectados por una válvula. El tanque A contiene 0.2 metros cúbicos de agua a 400 kilopascales y con un 80% de calidad. O sea que tengo una mezcla. ¿Sí? El tanque B contiene 0.5 metros cúbicos de agua a 200 kilopascales y 250 grados Celsius. ¿Sí? Después la válvula se abre y los dos tanques se encuentran en el mismo estado. Cambia la presión, ¿verdad? Definitivamente que cambia la presión. ¿Sí? Entonces dice determinar la presión y la cantidad de transferencia de cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico con el medio ambiente a 25 grados. Sí, a 25 grados. Y bueno, obviamente nada más me preguntan eso, ¿verdad? Lo que puedo hacer ahí, ¿verdad? Es una vez que se abre, tengo dos tanques y los dos tanques están unidos por una válvula. Entonces lo que va a pasar es que cuando abra yo esa válvula, ¿verdad? Pues va a haber una recombinación. Sí, el tanque que tenga mayor presión va a pasar hacia el otro lado, ¿verdad? Sí, y se va a ajustar la presión hasta un cierto nivel. ¿Cuánto? Pues no sé.
no sé, eso sí necesito calcularlo, ¿verdad? Sí. No vayan a cometer el error de que en una dice el tanque, ¿a cuánto está? A 400 y el otro a 200. Entonces, alguien por ahí los sumó, ¿verdad? Y los dividió entre dos y listo. No es así, ¿verdad? Eso no se puede hacer para obtener la presión. El chiste es que después de esto se va a enfriar, ¿sí? Eso se va a enfriar, ¿sí? Porque a 400 kilopascales se tiene una temperatura elevada, ¿eh? Vamos a ver. No tengo ese dato ahorita, ¿verdad? Pero y luego el otro tanque se encuentra a 250 grados, ¿eh? Sí. Pero también igual, a 400 kilopascales de 200 kilopascales y 250 es como vapor sobrecalentado, ¿eh? Sí. La situación después de cuando se abre la válvula y se recombina todo, ¿verdad? Sí. Pero después dice que se alcanza el equilibrio. Quiere decir que hubo un proceso de enfriamiento. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda? No me importa, ¿verdad? Sin embargo, ya después sé, ¿verdad?, que tiene 25 grados. ¿Puedo saber qué volumen? ¿Sí? Sí, porque tengo el volumen. Sí, tengo los dos volúmenes, ¿verdad? Con eso que tengo ahí yo puedo calcular la masa que tengo en el tanque B. Y con los datos también puedo calcular la masa del tanque A. Cuando se juntan, pues sumo las dos masas, ¿verdad? Es como si ya fuera un solo tanque. Entonces ya puedo calcularlo inclusive con la ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? P por B es igual a M por R por T. La presión es mi incógnita, ¿sí? El volumen, pues es la suma de los dos volúmenes, ¿verdad? P por B es igual a M. La masa también la puedo calcular de cada uno. La R, pues es la R del agua. Y la temperatura son 25 grados. Entonces puedo calcular cuál es la presión final que tengo en ese tanque, ¿verdad? Cuando tenga yo 25 grados. Pero ojo, necesito calcular, ¿verdad? Las masas. Las masas necesito calcularlas. Sí. Tengo que calcular el volumen específico con esa calidad que está ahí. Sí, para el tanque A. Y el tanque B también, ¿verdad? Con esos dos de 200 kilopascales, con esos dos datos, que son 200 kilopascales y 250 grados Celsius, yo puedo saber qué volumen específico es, ¿verdad? Y si conozco el volumen específico, pero además me dicen que el volumen físico son 0.5 metros cúbicos, entonces puedo calcular la masa. Sí. Y la masa también la puedo calcular del otro tanque. Y después con la ecuación de estado del gas ideal, de ahí despejo la presión. Y puedo saber la presión. Sí. Que no tengan problema con Lo vi muy sencillo. Una vez que lo copié y ya me di cuenta y dije, está muy sencillo. Pero por favor, de una vez vayan haciendo esto ya como ya como empezando a ensayar, ¿eh? Porque la otra semana ya va a estar listo el problemario, ¿eh? Es más, lo voy a tratar de dejar desde el sábado para que trabajen un poco el fin de semana. A lo mejor desde el viernes. No, a lo mejor el sábado. Y ¿Qué bueno, en este cosa, momento. profe? Es que no escuché bien. Perdón. Si puede repetir lo que dijo, es que no escuché bien. Digo que vayan haciendo esos dos problemas para que ya vayan ensayando.
A más tardar yo el sábado, yo creo que ya les dejo el problemario, ¿sí? Y una vez dejando el problemario, una semana y luego hacemos examen. Yo siento que estaríamos haciendo examen, en... Hoy estamos a ¿qué? A 28. Pues sí, yo digo que el 6 de febrero. Me gustaría que fuera un sábado, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con este temario nuevo que es primera ley de la termodinámica, pero para un volumen de control. Bueno, en esta sección vamos a tratar la primera ley de la termodinámica en sistemas donde hay flujo másico a través de sus fronteras, es decir, un volumen de control. Y particularmente vamos a abocarnos a ver el caso que es flujo estacionario. Entonces ahí tendremos dibujado un volumen de control, ¿sí? Acuérdense que un volumen de control tiene una entrada, tiene una salida, ¿sí? Al volumen de control, igual que un sistema cerrado, puede entrar trabajo a través de sus fronteras, sale trabajo, entra calor, sale calor, ¿verdad? Esas características, esas formas de energía, ¿verdad? Pueden pasar a través de a través de su frontera, ¿sí? Aquí ¿cómo les diré? Algo muy importante es lo que se le denomina el flujo másico. El flujo másico es un resultado importante del principio de conservación de la masa. Sí, ese es el punto, ¿verdad? El flujo másico se define como la densidad por la velocidad por el área. ¿Sí? A partir de ahora, ¿verdad? Como ya aparece la velocidad, voy a procurar ponerle al volumen una rayita, así como está aquí, miren, en el volumen de control. Y la velocidad, pues solamente la dejamos como la V, ¿sí? Porque ya ahorita vamos a estar utilizando indistintamente volumen, pero también velocidad. Bien. Bueno, aquí hay una cuestión. Vamos a utilizar flujo másico cuando tengamos generalmente gases. Sí, manejemos gases. Pero puede ser que manejemos líquidos. Los líquidos son incompresibles. Entonces, para el caso de flujo compresible, ¿verdad? La densidad es constante. Y ahora vamos a obtener el flujo volumétrico. El flujo volumétrico Q, ¿verdad? Es la velocidad por el área, ¿sí? Que está dada en unidades de metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Cuando un sistema, ¿verdad? De este tipo, ¿verdad? Que tiene una entrada y una salida, ¿verdad? Se considera flujo estacionario, entonces se debe de cumplir que el flujo másico que entra, ¿verdad? Aquí sea el mismo del de la salida. Eso significa que sean flujo estacionario. ¿Sí? En términos ya del flujo másico, diríamos que ρ por V por A en la entrada tiene que ser lo mismo que ρ por V por A a la salida. ¿Sí?
Pueden cambiar los valores, ¿verdad? Puede cambiar la densidad, pero también va a cambiar la velocidad y también el área, ¿verdad? Pero juntos, ¿verdad? Me van a dar el mismo valor del flujo másico. En el caso de que el flujo sea incompresible, pues entonces nada más le pongo velocidad por área y ya no le pongo la densidad, ¿verdad? ¿Sí? No tiene caso ya poner la densidad porque en un líquido esa densidad ya no varía, es incompresible. Vamos a mencionar algo que se llama el trabajo de flujo. El trabajo de flujo y la energía de un fluido en movimiento. Lo que estoy haciendo aquí es dibujar un volumen de control. ¿Cómo interpretamos el trabajo de flujo en un volumen de control? ¿Sí? Entonces voy a poner aquí en la entrada, ¿verdad? De este volumen de control, un émbolo imaginario, ¿sí? Imaginemos que tenemos ahí un émbolo, ¿verdad? Y que yo necesito meter esta cantidad de sustancia al volumen de control. El volumen de control tiene ciertas características de presión, volumen, temperatura, ¿sí? Entonces, ¿verdad? El volumen de esta sustancia a la presión a la que se encuentre y la cantidad de masa, obviamente me va a costar un trabajo, ¿sí? Es como si yo eso lo empujara con un émbolo, ¿verdad? Entonces eso representa un trabajo. ¿Por qué? Pues porque el volumen de control se encuentra a unas ciertas condiciones, ¿verdad? Sí. Se puede encontrar a una presión una presión elevada. Entonces, pues me va a costar trabajo meter esa cantidad de fluido. Así se interpreta el trabajo de flujo. Es la energía requerida para mantener un flujo continuo a través de un volumen de control. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que estoy poniendo es que esa fuerza es la presión por el área. ¿Sí? El trabajo de flujo va a ser esa fuerza por la distancia que empuje yo ese émbolo. Mucho ojo, es un émbolo imaginario, ¿eh? Es nada más para interpretar cómo es el trabajo de flujo. Entonces esta F que es P por A y por la L, porque esto ya es el trabajo, ¿verdad? Una fuerza por una distancia. Pero agarro el área y la distancia y se convierte en volumen, ¿sí? Entonces en general este trabajo de flujo está representado como P por B. Como siempre lo conocemos como P por B, ¿sí? Este es el volumen físico, entonces este trabajo está en kilojoules. Si pongo aquí el volumen específico, entonces tengo kilojoule por kilogramo. Trabajo específico. Siempre se pueden manejar las dos indistintamente, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora de la energía total de un fluido en movimiento. Sí. Un fluido que se está moviendo. Ya es diferente, ¿verdad? De la energía que posee un fluido en un sistema cerrado. Sí. Acuérdense que en un sistema cerrado poníamos los tres términos de energía. Energía interna, ¿sí? Energía cinética y energía potencial. Pero como decíamos que esto que está ahí, ¿verdad? No se movía ni lo cambiábamos de posición, entonces pues no tenía caso ponerlas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ahora sí tenemos que considerar todas, porque el fluido se está moviendo por el volumen de control.
¿sí? Entonces, cuando un fluido se está moviendo, ¿verdad? Y hay que considerar las tres, ¿sí? Bien, entonces aquí ponemos, el fluido que entra o sale de un volumen de control posee una forma adicional de energía al trabajo de flujo, ¿verdad? El trabajo de flujo, más bien una forma adicional de energía, el trabajo de flujo P por B, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Le agrego eso para un fluido que está pasando por un volumen de control. Entonces le agrego P por B más U, la energía interna, más la energía cinética, más la energía potencial. Ahí ustedes conocen siempre a la energía cinética como la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, pero acuérdense que esa forma de energía es específica, entonces no está la masa. Igual para la energía potencial es la masa por la gravedad por un delta Z, ¿verdad? Pero como todo esto es energía específica, por eso no está la masa. Bueno, entonces aquí ya agregué el trabajo de flujo, pero si el trabajo de flujo lo junto con la energía interna, pues eso me da la entalpía, ¿sí? Y entonces en lugar de poner por separado estos, ya nada más lo pongo como la entalpía. Esta sería la energía total de un fluido que pasa por un volumen de control, ¿sí? Esta es. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que considerar dos formas de energía que atraviesan la frontera del volumen de control. ¿Cuáles son esas dos formas? Pues calor y trabajo, ¿sí? Y entonces el análisis de energía para un volumen de control con una entrada y una salida. Fíjense que estoy especificando aquí, con una entrada y una salida, ¿sí? Porque el volumen de control puede tener dos entradas, ¿eh? Y puede tener dos salidas. O al revés, ¿verdad? Una sola entrada y dos salidas, ¿sí? Eso es indistinto. Pero por eso estoy poniendo bien específico que aquí solamente tenemos una entrada y una salida, ¿sí? Entonces, para la entrada, ¿verdad? Voy a considerar que calor y trabajo. Y luego todas las formas de energía para ese fluido que se está moviendo. Entalpía, energía cinética y energía potencial, ¿sí? Y en la salida, pues lo mismo, ¿verdad? Calor, trabajo y las tres formas de energía para un fluido que se mueve y pasa por un volumen de control. Entalpía, energía cinética y energía potencial. Esta es la formulación para primera ley para un volumen de control. Contiene 10 términos, ¿sí? Y aquí está especificado, ¿verdad? Esto lo puedo multiplicar por el flujo másico de entrada y por el flujo másico de salida, ¿sí? Es importante ponerlo, ¿por qué? Porque así es la formulación completa. Cuando tenga yo flujo estacionario, pues si este es igual a este, ¿verdad? Entonces ya nada más nos quedan estos 5 términos en la entrada y 5 términos en la salida, ¿sí? Este es el análisis completo. 10 términos. 5 en la entrada, 5 en la salida, ¿sí? Vamos a ver ahora qué dispositivos en ingeniería pueden ser analizados como flujo estacionario con esta formulación de 10 términos, ¿sí? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos dispositivos, ¿sí? Aquí nosotros vamos a analizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Pero los dos primeros, ¿verdad? Se pueden hacer con un solo análisis, las toberas y los difusores. Y el segundo, que incluye turbinas y compresores, también se pueden hacer con el mismo análisis, ¿sí? El tercero es una válvula de estrangulamiento y el cuarto es una cámara de mezclado. ¿Conocen las cámaras de mezclado? No, profe. ¿No? Sí las conocen. ¿Cuál, profe? Una cámara de mezclado.
Soy la revolvedora de los albañiles. Una revolvedora, no. ¿Saben qué es una cámara de mezclado? Donde No, no meten... son las que utilizan en los laboratorios para las sustancias. No, tampoco. ¿Saben qué se considera una cámara de mezclado? Suena así como que una cámara de mezclado. Una regadera. La regadera con la que ustedes se bañan diario, o bueno, algunos no se bañan diario, pero conozco algunos que se bañan cada sábado, pero es en lugares donde no hay agua, ¿no? Una regadera es una cámara de mezclado. ¿Qué estoy haciendo, verdad? Cuando me voy a bañar, pues me gusta el agua tibiecita o más caliente. Pues lo que estoy haciendo es regular con una llave el agua caliente y con la otra el agua fría, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que ya voy a mezclar agua caliente y agua fría para obtener el agua que a mí me gusta. Es una regadera, es una cámara de mezclado. Sí. Esos 4 dispositivos vamos a analizar. Y el día de hoy espero que nos alcancemos a ver el primero, que son toberas y difusores. Vamos a ver primero qué es una tobera y un difusor. Análisis de toberas y difusores para el primer dispositivo. ¿Sí? Dice, estos dispositivos se utilizan en motores de propulsión, cohetes, vehículos espaciales. Ahí me faltó una N, manguera de jardín. Dice manguera de jardín. No me di cuenta de mi error. Sí. Hay una tobera, ¿verdad? Hay una tobera en un quemador de los quemadores donde hacen las carnitas, ¿verdad? Esa es una tobera. Una tobera es un cambio de sección. Y lo que se hace en esa tobera, ¿verdad? Es un proceso de expansión del gas que viene de un tanque, ¿verdad? ¿Sí? Esa tobera a veces tiene unos agujeritos, ¿verdad? Entonces la misma presión del gas, ¿sí? Succiona aire, ¿sí? Y ya se da la flama, ¿verdad? Sí, se da la flama. Y los que hacen las carnitas le abren al tanque, ¿verdad? Y luego se escucha un ruido, ¿verdad? Eso no debe ser. Claro que es difícil explicarles a ellos, ¿verdad? Que si se escucha mucho ruido, seguramente que en la tobera, ¿verdad? Se está haciendo un fenómeno que se llama chucking, ¿sí? Y y entonces lo que pasa es que se está desperdiciando gas, ¿verdad? Está pasando más rápido y no puede absorber todo el aire. Entonces hay una combustión incompleta, ¿verdad? Pero pues es que ellos no han llevado termodinámica. Entonces, pues no lo saben, ¿verdad? Piensan que sus carnitas se van a hacer más rápido y no, ¿verdad? No, las carnitas no importa mucho la flama, ¿verdad? Las carnitas tienen que darse un cocimiento entre 3 horas y media y 4 horas y media aproximadamente. Antes no se puede dar el cocimiento, ¿verdad? Entonces, en esos quemadores, ¿verdad? También hay una tobera. No nada más en dispositivos de alta tecnología, ¿verdad? Como los cohetes y los vehículos espaciales. Bueno, ¿qué es una tobera? Es un dispositivo que aumenta la velocidad de un fluido a expensas de la presión. Ahí tenemos un dibujito, ¿verdad? Una tobera entra con una cierta velocidad, ¿verdad? Como el flujo másico se mantiene constante, entonces la velocidad aumenta al reducirse el área y la velocidad de salida es mucho mayor que la velocidad de entrada. Por el contrario, ¿verdad? Entonces, así en el sentido en el que está, ¿verdad? Una tobera es un cambio de sección, ¿sí? De una sección mayor a una sección menor.
Un difusor es lo contrario, es un dispositivo que incrementa la presión de un fluido cuando éste se desacelera o al decelerarlo, ¿verdad? Entonces un difusor, lo mismo, es un cambio de sección, entra a una cierta velocidad, ¿sí? Pero como se expande, ¿verdad? Gana presión. Entonces hay mayor presión y la velocidad disminuye. La velocidad de salida en un difusor es menor que de la velocidad de entrada. Sí. Estos son dos dispositivos, ¿verdad? Tobera y difusor. En una tobera y un difusor, los cambios de velocidad son importantes y por lo tanto la energía cinética. La tasa de transferencia de calor en una tobera o en un difusor es muy pequeña, porque estos son dispositivos pequeños. Y aparte el fluido va rápido, ¿verdad? Entonces no da tiempo, pues, para que haya transferencia de calor importante, ¿sí? Eso no quiere decir que una tobera no esté caliente, ¿eh? Está súper caliente. Como el distribuidor ese que les digo del gas de las carnitas, ¿verdad? Pues ustedes si van y lo tocan y pues está calientísimo. Sin embargo, a lo que se refiere, ¿verdad? Es que esa transferencia de calor que se está dando ahí en esa tobera, ¿verdad? No es importante comparada con los cambios de velocidad que se dan en esa misma área, ¿sí? Entonces es posible despreciarlos, ¿verdad? La transferencia de calor en una tobera o en un difusor es cero. Por eso dice ahí que el fluido pasa rápido y no da tiempo que ocurra transferencia de calor importante. Las toberas y difusores no tienen partes móviles, no implican trabajo. Y cualquier cambio de energía potencial es insignificante. ¿Por qué? Pues porque sus dispositivos son pequeños y además manejan generalmente gases, ¿verdad? Sí. Considerando todo esto, vamos a ver el análisis, ¿verdad? De primera ley para toberas y difusores. Para flujo estacionario, pues tenemos que el flujo másico es igual al flujo másico de salida. Y entonces pongo los 10 términos, ¿verdad? Los 10 términos. Calor de entrada, trabajo de entrada, entalpía de entrada, más la velocidad en la entrada al cuadrado entre 2. Ahí parece que es al cubo, ¿verdad? Porque se me fue ahí. Pero es energía cinética, es velocidad al cuadrado. Entre 2. Más la energía potencial en la entrada. Esto es igual a el calor de salida más trabajo de salida más la velocidad de salida al cuadrado entre 2. Y ahí me equivoqué, porque primero ponía yo la entalpía, ¿no? Eso no importa, ¿no? Con que estén los 5. Entonces la energía cinética más la entalpía en la salida más la energía potencial a la salida. Pero puedo eliminar varios térmicos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la transferencia de calor no es importante en toberas y difusores. Entonces lo elimino. No hay trabajo y la energía potencial es insignificante. Entonces solamente me quedo con 2 términos, ¿sí? La entalpía de entrada más la velocidad en la entrada al cuadrado. Ahí sí ya puse bien el 2, ¿verdad? Entre 2, eso es igual a la entalpía en la salida más la velocidad a la salida al cuadrado entre 2. Esos 4 términos son los más importantes para el análisis de toberas y difusores. ¿Sí? Son los más importantes. ¿Sí? Vamos a ver un problema, ¿verdad? Vamos a ver un problema para ilustrar este análisis de primera ley para toberas y difusores. Sí. Entonces, pasamos a ver aquí el problema. Déjenme, me voy a pasar al Sengel. Me voy a pasar al final, pero me voy a regresar un poco a las tablas termodinámicas.
vamos a ocupar las tablas termodinámicas para verificar unas cosas, ¿no? Y apenas voy en las unidades inglesas. Voy a ir a una tabla bien específica que vamos a verificar, la tabla A17. Es tablas de aire. Refrigerante. Esta es la de Nelson. La 16. Y aquí está la tabla de A17, que son propiedades de gas ideal del aire. Aquí nos quedamos. Entonces me regreso a la presentación. ¿Sí? Entonces dice el problema. Desaceleración del aire en un difusor. En el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario, aire a 10 grados Celsius y 80 kilopascales, con una velocidad de 200 metros por segundo. El área de entrada del difusor es 0.4 metros cuadrados. El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Entonces hay que determinar el flujo másico de aire y la temperatura del aire que sale del difusor. Ese es el problema que vamos a plantear para toberas y difusores. ¿Qué pasó ahí en el WhatsApp? Nada, profesora, que un compañero mandó un mensaje por equivocación, pero ya después lo eliminó. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver este problemita. Dice, para determinar el flujo másico, nosotros sabemos que el flujo másico es la densidad por la velocidad por el área. Entonces, en la entrada tenemos flujo másico de entrada, la densidad en la entrada, la velocidad en la entrada y el área de entrada. Entonces, la velocidad es un dato y también el área. Pero la densidad la podría yo calcular, ¿verdad? ¿Cómo la puedo calcular? Utilizando la ecuación de estado del gas ideal. ¿Sí? P por B es igual a M por R por T. Pero yo sé que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces despejo, masa entre volumen, que es la densidad, resulta que es la presión entre R por T. ¿Sí? La R del aire, pues voy y la busco en las tablas. La temperatura es de 10 grados. Son convertida a kelvines, son 283.15 kelvines. ¿Sí? Y entonces sustituyo, ¿verdad? Y la densidad es igual a la presión de 80 kilopascales. Ese es un dato, ¿verdad? Déjenme ver, sí era un dato, ¿no? Sí. 10 grados y 80 kilopascales. Luego tengo ahí la R del aire, que son 0.287 kilopascales por metros cúbicos.
entre kilojoules por Kelvin. Y abajo también tenemos la temperatura en kelvines, 283.15 kelvines. Eso me da como resultado 0.984445 151. Ya no le voy a cortar aquí los voy a tratar de poner completas, ¿no? Para que no tenga. Puedo calcular el flujo másico, ¿verdad? Rho por B por A, la densidad que acabo de calcular, la velocidad que son 200 metros por segundo y el área que son 0.4 metros cuadrados. Y eso me da un flujo másico de 78.75, 56, 12, 11 kilogramos por segundo. ¿Sí? Y ya con eso, ¿verdad? Tengo calculado, ¿verdad? El flujo másico. Es el primer inciso. Calcular el flujo másico. Hay que calcular cuál es la temperatura del aire que sale del difusor. ¿Sí? Del análisis de primera ley para toberas y difusores, para flujo estacionario, pues tomo los 4 términos a los cuales habíamos llegado, ¿verdad? Sí. A esos términos habíamos llegado. La entalpía en la entrada más la velocidad en la entrada al cuadrado entre 2, más la entalpía de salida más la velocidad de salida al cuadrado y luego entre 2. ¿Sí? Pero aquí hay una cuestión, ¿verdad? Estoy eliminando la velocidad de salida. ¿Por qué? Porque dice que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Eso es lo que me permite, ¿verdad? Dice B2 es muy, muy pequeña comparada con B1 y entonces quito esta y la entalpía de salida va a ser la suma de la entalpía en la entrada más la velocidad en la entrada al cuadrado entre 2. ¿Sí? Entonces, una vez que calcule yo la entalpía en la salida, voy a mis tablas a 17 y busco esa entalpía, qué temperatura le corresponde, ¿verdad? Primero que nada, a 283.15 dice que vale la entalpía 283.15, ¿verdad? De las tablas de aire. A ver si es cierto. Temperatura de 280. Ah, no viene, ¿verdad? Pero interpolando sí tiene que dar, porque miren cómo está aquí. A 280 me da 280. A 285 me da 285.14. ¿Sí? Y aquí yo tengo 283, ¿no? Entonces eso es lo que me debe dar. ¿Sí? Me regreso a la presentación. Fíjense que muchas veces aquí ya no... Lo que me he dado cuenta que los libros ya no utilizan punto 15. Yo luego le sigo poniendo y así hago mis operaciones, pero en muchos libros ya ni siquiera consideran el punto 15. Nada más lo cierran, ¿verdad? 283. Entonces la entalpía en la salida es igual a la entalpía en la entrada, que son los 283.15, más la energía cinética. Y la energía cinética la calculamos como 200 metros por segundo al cuadrado entre 2. Y por esto que está aquí la vamos a obtener en joules, ¿sí? En joules por kilogramo. Para convertirlo a kilojoules por kilogramo lo dividimos entre 1000, ¿sí? Porque 1 kilojoule por kilogramo son 1000, esto que está aquí son metros cuadrados por segundo al cuadrado, que en realidad son joules por kilogramo, ¿eh? Podemos demostrar eso, ¿no? Entonces, haciendo esta operación da 20 kilojoules por kilogramo. Entonces le sumo los 283, ¿verdad? Y me daría una entalpía de 303.15. Vamos a estas tablas, ¿verdad? Y me da una temperatura de 303.15 Kelvin. Aquí estoy mal, miren. Aquí
Aquí le puse ya kelvines y no es cierto, ¿verdad? Aquí son kilojoules por kilogramo, porque es entalpía. Pero como esos se corresponden a kelvines, ¿verdad? Pues estos son 303.15 kelvines. ¿Cuánto es esto? Pues son 20 grados. 283. Ah, no. A ver. 303.15 menos 273.15. 30 grados. 30 grados. Sí. Me equivoqué. Estoy mal ahí. Debe dar 30 grados Celsius. 303.15 son 30 grados Celsius. Más bien me fui la finta porque el aumento de temperatura de 10, ¿sí? Porque ya estaba en 10, ¿verdad? El aumento de temperatura fue de 20 grados, pero el resultado son 30 grados Celsius. Sí. Qué pena que no me di cuenta. Malo, como ya termino mi apunte, ¿verdad? Pienso que está bien. Generalmente no lo vuelvo a revisar todo, ¿verdad? A veces reviso los cálculos, pero como esto, ¿verdad? Más bien aquí al último, lo que traté de decir es eso, ¿verdad? La temperatura aumenta en 20 grados, debe decir, a medida que se desacelera el aire del difusor. Hay una conversión de energía cinética en energía interna. Por favor, hay que corregir esto. Aquí son 30 grados y la temperatura aumenta en 20 grados Celsius. Y pues es un difusor, ¿verdad? Entonces en un difusor se va decelerando y gana energía interna y pierde energía cinética. Va perdiendo velocidad. Profe, Sí, pero ¿cómo es eso que son 30 grados y, bueno, ya estaba a 10 grados al principio, ¿no? así es. Así es. O sea que precisamente es lo que estoy explicando, ¿verdad? Al decelerarse ese flujo, ¿verdad? Lo que hace es ganar presión y la pérdida de energía cinética, porque fíjate, estaba a 200, la velocidad son 200 metros por segundo en la entrada y en la salida dice que es muy pequeña, que ya ni siquiera se considera. ¿Sí? Entonces toda esa energía interna la ganó en energía de presión y en energía interna, que es la entalpía. Por eso la entalpía en la salida aumentó a 303. Estaba en 283 y aumentó, ¿verdad? A 303. Ya los 303 kelvines convertidos a Celsius son 30 grados. ¿Sí? Pero sí, esa energía la gana a expensas, ¿verdad? De la desaceleración del flujo. Es decir, en sí es una conversión, ¿verdad? Lo que estamos viendo es eso, ¿verdad? Son transformaciones de la energía. La energía cinética se convierte en energía de presión y en energía interna al aumentar la temperatura del fluido. ¿Preguntas? Voy a corregir este apunte porque creo que tenía otro detalle, ¿verdad? La palabra de manguera, creo. Decía Maguera, ¿verdad? Voy a corregir y se los vuelvo a mandar, ¿eh? De todas maneras, ahí tenganlo ustedes, pero le voy a poner corregido, ¿no? 28 y le pongo corregido. Para que ustedes igual ahí con sus archivos, pues no se hagan bolas, ¿no? Bueno, pues ahorita damos por terminada la clase. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Sí, adelante.
¿No? Entonces nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a entrar a otro tema que son volúmenes de control. En este caso sería turbinas. Vamos a ver turbinas y compresores. Y vamos a hacer un ejemplo de turbinas y compresores. Y vamos a empezar el análisis del tercer dispositivo de flujo, que es una válvula de estrangulamiento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana nos vemos más temprano, ¿verdad? A las 10:30.